Bienvenidos al módulo de infectología del curso de residencias médicas. En la tuberculosis en población adulta, el estudio PCR GeneXpert ha sido el desarrollo más innovador de los últimos tiempos. Es correcto afirmar que A. El resultado se obtiene a partir de las 24 horas. B. Su mayor rentabilidad es en casos de tuberculosis pleural o meningia. C. Su sensibilidad es inferior a la baciloscopía, pero es más específica que esta. Y D. Permite testear la resistencia a rifampicina. Para poder responder esta pregunta nos vamos a basar en la Guía Nacional para el Manejo de la Tuberculosis. Recordemos que el GeneXpert es una técnica de amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real por PCR que nos permite detectar en simultáneo la presencia del genoma de Mycobacterium tuberculosis y de resistencia a rifampicina, que el resultado se obtiene en un promedio de 2 horas, por ende nos permite, en base al resultado, poder dar un tratamiento dirigido para los pacientes con resultado positivo, moderada, alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de resistencia a rifampicina y como desventaja que por su costo no está disponible en todos los centros, que no tiene utilidad para el seguimiento porque recuerden que detecta trazas de ADN, por ende no es posible determinar si el mismo es viable o no, y que no sirve para el diagnóstico de bacterias que no sean Mycobacterium tuberculosis, es decir, ante una PCR negativa no puedo descartar que el paciente tenga otro tipo de infección por una micobacteria no tuberculosa. Recuerden igualmente que pese a estos métodos moleculares, el gol estándar sigue siendo el cultivo para Mycobacterium tuberculosis. Con respecto al rendimiento diagnóstico de la prueba de PCR, recuerden que es mayor en muestras respiratorias, esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal, pero también se utiliza para líquido cefalorraquídeo y muestras de ganglio linfático, donde puede haber un buen rendimiento diagnóstico. Donde sí disminuye francamente es en el lavado gástrico y en el líquido pleural. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la posibilidad de acceso al GeneXpert, recomienda su utilización en países donde la carga de tuberculosis es elevada y en particular en los casos donde hay tuberculosis multidrogoresistente y en pacientes viviendo con VIH. En Uruguay en particular, de acuerdo a la situación epidemiológica de la enfermedad y a la accesibilidad económica, se recomienda solicitar el GeneXpert en pacientes viviendo con VIH, en niños, donde existe alta sospecha de tuberculosis y la baciloscopía es negativa o el lavado broncoalveolar es negativo, en pacientes con antecedentes o sospecha de resistencia a rifampicina o contacto con pacientes que tienen resistencia a rifampicina o en países con alta tasa de resistencia que migran hacia Uruguay, casos de TB que cumplan con criterios de fracaso del tratamiento y tuberculosis meningia. Volvemos a la pregunta. En la tuberculosis en población adulta, el estudio de PCR GeneXpert ha sido el desarrollo más innovador en los últimos tiempos. Es correcto afirmar que A. El resultado se obtiene a partir de las 24 horas. Es incorrecto, recordemos que se obtiene en un promedio de 2 horas. Su mayor rentabilidad es en casos de tuberculosis pleural o meningia. Es incorrecta porque es baja para la tuberculosis pleural, se utiliza sobre todo para muestras respiratorias, esputo, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal y puede utilizarse también para la tuberculosis meningia, pero negativo no descarta. Su sensibilidad es inferior a la baciloscopía, pero es más específica que esta. Recuerden que la sensibilidad es moderada a alta y la especificidad es elevada, pero el cultivo sigue siendo el gol estándar y permite testear la resistencia a rifampicina, es correcta. Recuerden que se utiliza tanto para detectar el genoma de tuberculosis como resistencia a rifampicina.